de H2. Parte 1. Instalación, conexión e identificación de partes. Desempacar y preparar el equipo. El equipo desde la compañía se envía en una caja contenedora fabricada en madera. Desempaque e instalación del equipo. Herramientas: un cincel, un martillo, bisturí, llave mixta de 9/16 por media pulgada. Procedimiento: 1. Retire cada una de las maderas que protegen el equipo con ayuda del cincel y el martillo. 2. Con ayuda del bisturí, retire el plástico que viene protegiendo el equipo. 3. Retire las piezas o partes independientes que se encuentran ancladas a la estiba o aseguradas a la estructura como deflectores, motores, tolva, poleas, protectores, entre otras. 4. Suelte los tornillos que ajustan el equipo a la base del guacal con ayuda de una llave mixta de 9/16 por media pulgada. 5. Ubique el equipo y las piezas independientes en el lugar de instalación y limpie cada una de las partes. Identificación de partes y piezas principales. Desempaque e identifique las partes y piezas principales. Volante. Tolva cereza. Cuerpo de espulpadora. Base alta, opcional. Base piso, opcional. Guardas de protección. Banda. Pechero. Cilindro con camisa. Manubrio. Cuchilla de alimentación. Polea motor. Motor, opcional. Instalación. Herramientas: 2 llaves mixtas de 9/16 por media pulgada, 2 llaves mixtas de 7/16 de pulgada, un taladro percutor para el anclaje del equipo a piso, broca para perforar concreto de acuerdo al diámetro de los chazos, chazos o tornillos de anclaje, nivel de gota o burbuja, opcional. Procedimiento previo para instalar el equipo. Antes de instalar su equipo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Para la instalación del equipo, se necesita que el piso esté nivelado y sobre una superficie plana. El lugar de instalación debe ser de fácil acceso y tener buena ventilación e iluminación. El equipo no debe tener exposición directa al sol o la lluvia. Tenga en cuenta que el espacio debe tener diferentes desagües para evacuar el agua que se usa para lavar diariamente la unidad. Se recomienda instalar el equipo cerca del lugar donde se recibirá el café despulpado. El espacio alrededor del equipo debe estar despejado para facilitar las labores de limpieza y mantenimiento. Asegúrese que la fuente de alimentación de energía esté cerca del equipo. Procedimiento para armar el equipo. 1. Armado e instalación tolva de alimentación. 1. Arme la tolva utilizando los tornillos de 1/4 por media pulgada que van incluidos y apriete con las llaves de 7/16 de pulgada. 2. Afloje el tornillo de 3/8 de pulgada que asegura el piñón superior de 44Z al plato de arrastre con la llave de 9/16 de pulgada. 3. Posicione la tolva de alimentación revisando que los huecos centrales empalmen con los de la base. Asegure con los tornillos 1/4 por 3/4 de pulgada y con las llaves de 7/16 de pulgada y ajuste los tornillos. 4. Instale nuevamente el piñón superior y la cadena. 2. Instalación de la despulpadora sobre la base motor. Opcional. 1. Retire los 4 tornillos que están ubicados en la base. Ubique la despulpadora sobre la base motor. 2. Coloque los tornillos de 3/8 de pulgada para asegurar el equipo a la base motor. 3. Utilice 2 llaves mixtas de 9/16 por media pulgada y ajuste los tornillos instalados anteriormente. 3. Ensamble la estructura de la base alta, opcional. 1. Arme los laterales tipo H con los travesaños en ángulo, utilizando los tornillos de 3/8 de pulgada. 2.
Posicione la despulpadora sobre la base alta verificando que la posición del equipo sea la adecuada. Tenga en cuenta que la salida del café despulpado quede opuesta a la ubicación de la base motor. 3. Coloque los tornillos de 3/8 de pulgada para asegurar el equipo a la base alta. 4. Utilice dos llaves mixtas de 9/16 por media pulgada y ajuste los tornillos instalados anteriormente. 4. Instalación del manubrio, opcional. 1. Ubique el manubrio y con la llave de 7/16 de pulgada afloje el tornillo prisionero que se encuentra ubicado en el buje del manubrio. 2. Instale el manubrio en el eje de la despulpadora. 3. Apriete el tornillo prisionero de 3/8 de pulgada y con la contratuerca utilizando las llaves de 7/16 de pulgada y 9/16 pulgadas. Procedimiento para anclar el equipo. Nota: tenga en cuenta que este equipo puede ser anclado de 3 formas diferentes: anclaje fijo o sin base, anclaje base alta y anclaje base de piso. 1. Procedimiento para equipos fijos o sin base. Para anclar el equipo fijo o sin base, siga las siguientes instrucciones. 1. Ubique el equipo sobre la base previamente fabricada en concreto u otro material de su preferencia. 2. Verifique que la posición del equipo sea la adecuada, teniendo en cuenta la dirección de la salida del café despulpado y la pulpa hacia el lugar deseado. 3. Asegure el equipo contra la base con chazos o tornillos. Nota: tenga en cuenta que los equipos sin base deben ubicarse sobre una superficie alta y totalmente nivelada en cada uno de los 4 apoyos o patas de la despulpadora. De lo contrario, el equipo puede desalinearse y perder la calibración del pechero. Para verificar que el equipo esté nivelado, utilice un nivel de gota o burbuja. 2. Procedimiento para equipos con base alta. Para anclar el equipo con base alta, siga las siguientes instrucciones. 1. Con un taladro percutor, realice las perforaciones de las planchuelas de la base alta al piso, según el diámetro del tornillo de anclaje. 2. Luego inserte cada uno de los tornillos de anclaje, golpee cada uno de los tornillos con un martillo y asegure que los tornillos queden a tope con el piso. 3. Ajuste las tuercas con una llave mixta de 9/16 por media pulgada para que el equipo quede bien anclado al piso. 3. Procedimiento para equipos con base a piso. Para anclar el equipo a la base, siga las siguientes instrucciones. Nota: tenga en cuenta que el equipo con base a piso debe ubicarse sobre una superficie alta, ejemplo, tanque en concreto, estructura en madera o metal. 1. Ubique el equipo con la base a piso instalada en el sitio destinado para su funcionamiento. Tenga en cuenta que la salida del café despulpado quede opuesta al motor. 2. Con un taladro percutor, realice las perforaciones de la base a piso a la superficie o base seleccionada, según el diámetro del tornillo de anclaje. Inserte cada uno de los tornillos de anclaje, golpee cada uno de los tornillos con un martillo y asegure que los tornillos queden a tope con la base. Ajuste las tuercas para que el equipo quede bien anclado a la base. Esto aplica cuando la superficie es en concreto. Nota: si la base a piso queda levantada de alguno de sus apoyos a la base de concreto o madera, no la obligue a llegar. Esto hace que el pechero se descalibre y choque contra el cilindro. Para evitar esto, coloque suplementos o calzas entre la base de la despulpadora y la base de concreto o madera. Conexiones: instalación y conexión del motor eléctrico. Herramientas: destornilladores de estrella y de pala de diferentes tamaños. Llaves fijas media pulgada, 9/16 de pulgada y 7/16 de pulgada. Llaves Bristol y Allen. Instalación y conexión motor de despulpadora. Procedimiento para conexión del motor de la despulpadora de 0.5 caballos de potencia monofásico o trifásico a 1750 revoluciones por minuto. 1. Ubique el motor en la base motor del equipo que le da mando a la despulpadora. Nota: si el equipo no incluye el motor, siga los siguientes pasos. A. En un lugar especializado, mecanice la polea de acuerdo al eje del motor que se haya adquirido. B. Instale la polea en el eje motor y ajústela con el tornillo prisionero. C.
Ubique los rieles de la base motor de acuerdo a las perforaciones del motor, opcional. 2. Asegure el motor a la base con los 4 tornillos de anclaje de motor utilizando las llaves de 9/16 de pulgada. 3. Posicione la banda en la polea y el volante. Revise que la polea quede alineada y tensionada. 4. Apriete los tornillos de los rieles con una llave de 9/16 por media pulgada. 5. Suelte y retire los tornillos que ajustan la tapa de la caja de conexiones del motor con ayuda de una llave o destornillador. 6. Realice las conexiones descritas en la placa de información del motor según la fuente de alimentación de energía que tenga. Recuerde, las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal profesional. 7. Posicione y ajuste el protector de bandas, opcional. 8. Ajuste con los tornillos, opcional. Nota: tenga en cuenta que el equipo con motor eléctrico se despacha sin protección para sobrecargas eléctricas. Se recomienda instalar un guardamotor para proteger y prolongar la vida del motor. Instalación y conexión de motores a combustión. Procedimiento para conexión del motor de 3.5 caballos de potencia a combustión, diésel o gasolina. Nota: el motor en este caso debe ser en lo posible de 1800 revoluciones por minuto o de baja velocidad. De lo contrario, se necesita una polea de menor diámetro y ajustar la velocidad del motor. Nota: si el equipo no incluye el motor, siga los siguientes pasos. A. En un lugar especializado, mecanice la polea de acuerdo al eje del motor de combustión. B. Coloque la polea en el eje del motor. C. Ubique el motor en la base y alinee la polea del motor con el volante. D. En la base de madera, marque y perfore los agujeros requeridos para anclar el motor. E. Asegure el motor con los tornillos de 3/8 de pulgada. F. Ubique y posicione la correa entre las poleas. Tenga en cuenta que la correa debe quedar tensionada. G. Suministre aceite y combustible al motor. Si el equipo incluye el motor, siga los siguientes pasos. 1. Ubique el motor en la base. 2. Asegure el motor con los tornillos de 3/8 de pulgada y apriete los tornillos con 2 llaves de 9/16 por media pulgada. 3. Coloque la correa entre el volante y la polea del motor. 4. Verifique una correcta alineación de las poleas y tensión de las correas. 5. Suministre aceite y combustible al motor. 6. Coloque el protector de correa y ajuste con los tornillos, opcional. Operación sin motores. Este equipo tiene la opción de trabajar manualmente. Para operarlo de esta forma, siga los siguientes pasos. 1. Ubique el manubrio que va incluido con el equipo en el eje alimentador. 2. Afloje el tornillo prisionero que se encuentra en el buje del manubrio. 3. Haga coincidir la cara plana del eje con el prisionero del buje del manubrio. 4. Ajuste el prisionero con la llave de 7/16 de pulgada. Instalación y conexión del arrancador eléctrico a la pared. Opcional, motor eléctrico. Herramientas: un taladro con función percutor. Destornillador estrella o pala. Una broca para muro diámetro, de acuerdo al diámetro del tornillo de anclaje. Chazos o tornillos de anclaje. Procedimiento: 1. Ubique el arrancador en la posición deseada y marque los puntos en donde desea realizar la perforación. 2. Con un taladro percutor y una broca para concreto, realice las perforaciones en la pared. 3. Instale los 2 chazos o tornillos de anclaje. 4. Instale el arrancador sobre los chazos o tornillos de anclaje. 5. Instale las tuercas y ajuste. 6. Realice las conexiones descritas en las instrucciones del arrancador eléctrico. Recuerde que las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado.